Muy buenas tardes, continuando con las clases de farmacología para la licenciatura en obstetricia, vamos a hablar en el tema que nos interesa hoy, que es sobre las drogas utilizadas para el tratamiento de la hipertensión arterial durante el embarazo. Y es importante aclarar que el objetivo del tratamiento dentro del embarazo es diferente a lo que es el tratamiento fuera del mismo. Con respecto al embarazo, sabemos que hasta el 10% de las embarazadas pueden sufrir hipertensión arterial, y así, recordando brevemente la clasificación de hipertensión en el embarazo, sabemos que la hipertensión gestacional es aquella que aparece después de la semana 20, la preeclampsia es el otro cuadro que agrega a la hipertensión proteinuria, un aumento súbito de peso, edema de cara y de manos, y si a una preeclampsia se le agrega la presencia de convulsiones, en ese caso ya estaríamos en presencia de eclampsia. Bien, y como habíamos dicho, el objetivo en la paciente embarazada con hipertensión es disminuir la morbimortalidad materna y fetal perinatal, que se asocia a la hipertensión arterial. A diferencia del, o sea que es un tratamiento en el embarazo. Después del mismo, si la paciente continúa con cifras de hipertensión, ya cambiará las drogas a utilizar, ya que dentro del embarazo es muy importante tener en cuenta que el arsenal terapéutico que tenemos a disposición está compuesto por aquellas drogas que por supuesto no tengan efectos teratogénicos. Fuera del embarazo, el objetivo de la hipertensión arterial es disminuir la morbimortalidad que provoca la misma en el largo plazo, y para esto el uso de drogas que vamos a mencionar brevemente, algunas de estas, pero que en el embarazo no se pueden utilizar. Entonces, dentro de la paciente embarazada vamos a realizar el tratamiento para disminuir la morbimortalidad asociada a la hipertensión y utilizando drogas que no sean, por supuesto, teratogénicas. Recordando cómo se regula la presión arterial, sabemos que la misma depende por un lado del volumen minuto y a su vez de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y por otro lado de la resistencia periférica. Estas variables están influidas tanto por el sistema nervioso autónomo simpático y por el otro lado por el sistema renina-angiotensina. Así que, recordando un poquito los receptores adrenérgicos, sabemos que tenemos 4 subtipos, básicamente hay más, pero dentro de estos 4 subtipos tenemos los alfa 1 y alfa 2 y los beta 1 y los beta 2. Como podemos ver, el agonista noradrenalina es principalmente, digamos, actúa con mayor afinidad por el receptor alfa 1, y en cambio la adrenalina, otro neurotransmisor, actúa principalmente sobre el receptor beta 1 y beta 2 y con menos afinidad sobre los alfa. Y el efecto de los receptores alfa 1 es la contracción arteriolar, lo cual sabemos que a nivel arteriolar se encuentra el principal sitio de regulación de la presión arterial a nivel vascular. El estímulo de este receptor va a favorecer la contracción arteriolar, por lo tanto bloquear el mismo llevaría a una disminución de la presión arterial. Los receptores alfa 2 a nivel central lo que producen es una inhibición de la descarga periférica de tipo simpática, con lo cual el estímulo del receptor alfa 2 a nivel del sistema nervioso central va a disminuir la presión arterial. Los receptores beta, recordando que los beta 1 aumentan las 4 propiedades cardíacas. Recordemos las mismas: el inotropismo, la frecuencia cardíaca, inotropismo o fuerza de contracción, la conductibilidad y la excitabilidad de la fibra del miocardio. Entonces, vamos primeramente a hacer un primer acercamiento a aquellas drogas antihipertensivas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo de tipo simpático, y así podemos tener en primer lugar al alfa-metildopa,
que esta es la droga de primera elección para el tratamiento de la hipertensión arterial en embarazadas y es un inhibidor del simpático de acción central. Ahora vamos a ver a continuación cómo más en detalle su mecanismo de acción. Por otro lado tenemos los bloqueantes alfa y los bloqueantes beta. Dentro de los bloqueantes alfa tenemos el prazosin, que es un antagonista específico alfa 1 adrenérgico, que disminuye la presión arterial, pero que no se utiliza con esta finalidad. El prazosin en terapéutica tiene otras utilidades, como es por ejemplo la hipertrofia prostática en los hombres. Por otro lado, los antagonistas beta-adrenérgicos, dentro de estos tenemos al atenolol o al propranolol, los vamos a ver en detalle, algunos son selectivos, como es el caso del atenolol, que es un antagonista beta-1 adrenérgico clasificado como selectivo, y el propranolol, que es un antagonista beta-adrenérgico no selectivo, ya que bloquea por igual al receptor beta-1 y beta-2. Y luego una subclasificación de los bloqueantes beta son aquellos que aparte del bloqueo beta también poseen bloqueo alfa 1 adrenérgico, como es el caso de una droga también muy utilizada en el embarazo, por ejemplo del labetalol. Con respecto a la primera de estas drogas que estábamos mencionando, los inhibidores simpáticos de acción central, acá vamos a hablar del alfa-metildopa. La alfa-metildopa sabemos que es una prodroga, la cual una vez administrada es metabolizada por la enzima descarboxilasa de aminoácidos aromáticos a alfa-metildopamina. La alfa-metildopamina, una vez que ingresa a las terminales sinápticas, a las vesículas de la terminal sináptica en el sistema nervioso central, se transforma por la dopamina beta oxidasa a alfa-metilnoradrenalina. Esta alfa-metilnoradrenalina, conocida también como por ser un falso neurotransmisor, va a llevar a una disminución del tono simpático. Cuando haya un estímulo a nivel de la fibra nerviosa en el terminal simpático, desde las vesículas sinápticas, donde se va a acumular la alfa-metilnoradrenalina, esta va a ser liberada al espacio sináptico y va a actuar como agonista del receptor alfa-2 presináptico. La acción de este receptor, al ser estimulado, es inhibir la liberación de noradrenalina. Con lo cual, al inhibir la liberación de noradrenalina, estamos disminuyendo la descarga simpática a nivel periférico, principalmente a nivel vascular, lo que va a traer aparejado una disminución de la presión arterial. Recordemos que habíamos dicho que la noradrenalina producía aumento de la presión arterial por estímulo del receptor alfa 1 adrenérgico a nivel arteriolar. Al estar disminuida su liberación, este estímulo va a ser menor y va a haber un menor tono vasomotor a nivel periférico. Es importante recordar que el alfa-metildopa disminuye la descarga simpática a nivel vascular y no afecta la frecuencia cardíaca ni el volumen minuto en las pacientes. La alfa-metildopa, una vez administrada, se metaboliza con una vida media de 1 hora y media, conjugándose con sulfato a nivel hepático y luego eliminándose por vía renal. Fíjense un dato interesante con respecto a la farmacocinética de esta droga, que tiene una vida media de 1 hora y media, lo cual no se relaciona con la duración de efecto. Recordemos que dijimos que es una prodroga, con lo cual, una vez metabolizada por completo la alfa-metildopa, el metabolito activo, podríamos decir, la alfa-metilnoradrenalina, es la que va a quedar acumulada en las vesículas sinápticas y la que va a ejercer el efecto. Al ser liberada al espacio sináptico, va a actuar como agonista del receptor alfa-2 adrenérgico presináptico, disminuyendo la liberación de noradrenalina, con lo cual la alfa-metildopa tiene una vida media corta de 1 hora y media, pero el efecto de la droga se ve por muchísimo más tiempo, ya que, como explicamos, es una prodroga. Entre los efectos adversos de la alfa-metildopa, los más comunes son aquellos como, por ejemplo, sedación, sequedad bucal, congestión nasal,
Puede en algunos casos producir aumento de enzimas hepáticas, un cuadro de hepatitis que en general no es fatal. En esos casos hay que hacer un control periódico de transaminasas y en caso de que aumenten las mismas, suspender la droga. Y con eso generalmente revierten, bajan, vuelven a los valores normales. Algunos otros efectos adversos que puede provocar son de tipo autoinmune, como por ejemplo el síndrome simil lupus. Habiendo visto la primera de las drogas que actúan a nivel simpático para controlar la presión arterial, tenemos ahora a los bloqueantes beta 1 a los bloqueantes beta adrenérgicos. La alfa-metildopa, como dijimos, es la droga de primera elección. Bien, ya que esta es una de las drogas con más experiencia que hay para el tratamiento de la hipertensión en la embarazada y con un muy buen costo-beneficio. Ya que es una droga muy económica y de la cual existe mucha experiencia en su uso en embarazadas. Los bloqueantes beta-adrenérgicos, que hasta hace algunos años eran cuestionados para tratar la hipertensión en el embarazo, hoy día podemos decir que es una droga de segunda línea para el tratamiento de la hipertensión. Y la que se utiliza para tratar la hipertensión arterial es el labetalol. El labetalol, que es un bloqueante beta 1, beta 2, y además tiene bloqueo alfa-1 adrenérgico. Ya hablando de bloqueantes beta-adrenérgicos, desde el punto de vista farmacológico, estos se pueden clasificar como no selectivos, que quiere decir que bloquean por igual a bajas dosis el receptor beta-1 y beta-2. Por ejemplo, el propranolol. Los de tipo cardioselectivos o selectivos, que reciben este nombre por bloquear a bajas dosis al receptor beta-1 adrenérgico. Esta selectividad en terapéutica es relativa, ya que a las dosis utilizadas generalmente también tienen cierto efecto bloqueante del receptor beta-2. Pero desde el punto de vista de la clasificación farmacológica, recordemos, propranolol no selectivo, atenolol, metoprolol son selectivos. Bien, y finalmente, como habíamos dicho, por ejemplo el labetalol, que se utiliza mucho en embarazadas, que es un antagonista beta 1 y beta 2 y alfa 1. Otro ejemplo de esta droga, de este grupo de drogas de bloqueantes beta adrenérgicos con acción bloqueante alfa 1, es el carvedilol. Y de estas, la que se utiliza hoy principalmente en la paciente embarazada, es el labetalol. ¿Y cuál es el mecanismo de acción que tienen los beta bloqueantes para disminuir la presión arterial? Este grupo de drogas tiene varios efectos, ya que por un lado pueden disminuir el volumen sistólico, pero pueden presentar cierto efecto, disminuir la resistencia vascular periférica, pero el principal mecanismo es probablemente que disminuyen la actividad de renina plasmática y disminuyen también la secreción de angiotensina 2. De este modo, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que al disminuir su secreción va a haber una disminución del efecto vasoconstrictor. Recordemos que la renina es una enzima que se libera en el riñón a nivel del aparato yuxtaglomerular ante distintos estímulos, como puede ser una caída de la presión arterial o, por ejemplo, caída de la perfusión renal, aumento de los niveles de sodio. Y ante estos estímulos se libera renina, que es una enzima que favorece la formación de angiotensina 1 a partir de angiotensinógeno. Y esta angiotensina 1 luego, por medio de la enzima convertidora de angiotensina, se va a transformar en angiotensina 2, que es la que dijimos que tiene un potente efecto vasoconstrictor. O sea que al disminuir la actividad de esta enzima, la renina, va a haber una menor secreción de angiotensina 2 y menor efecto vasoconstrictor. Los beta bloqueantes disminuyen también la respuesta de catecolaminas al ejercicio, y esto lo que se expresa es que los pacientes van a tener una menor frecuencia cardíaca, por ejemplo, en situaciones de estrés. Entonces, si someto a mi paciente que está recibiendo beta bloqueantes a actividad física, va a haber un menor aumento de la frecuencia cardíaca. Y uno de los datos a tener en cuenta para saber cuál es la dosis óptima de beta bloqueantes para mi paciente, aparte por supuesto de
llegar a un valor adecuado de presión arterial es que la frecuencia cardíaca en reposo no debe ser inferior a 60 latidos por minuto. Si el paciente no logró controlar la cifra de presión arterial, pero alcanzó una frecuencia cardíaca en reposo de entre 55 a 60 latidos por minuto, en ese caso yo sé que estoy en la dosis máxima de beta bloqueante para mi paciente y no puedo seguir aumentando la misma. Son drogas que tienen varios efectos adversos. Entre estos, bueno, por supuesto ya lo estamos mencionando, el riesgo de bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, bloqueos auriculares ventriculares en pacientes que tienen antecedentes de un trastorno de conducción a nivel cardíaco, pueden producir broncoespasmo, ya que como dijimos, todos tienen efecto bloqueante beta 2, incluso los selectivos, como el atenolol y el metoprolol, habíamos dicho que a las dosis utilizadas en terapéutica también bloquean el receptor beta 2 adrenérgico, y entonces en los pacientes que son asmáticos o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes EPOC, puede desencadenar broncoespasmo. No es una contraindicación absoluta. Si el paciente es un asmático entre leve y moderado y está bien medicado con buena respuesta al tratamiento, se pueden comenzar con dosis bajas de beta bloqueante y controlar que no desarrolle broncoespasmo. Por supuesto, bueno, pueden producir hipotensión arterial, síndrome de Raynaud, insomnio en algunos que atraviesan la membrana, la barrera hematoencefálica, que son muy liposolubles, como por ejemplo el propranolol. En pacientes del sexo masculino pueden provocar impotencia sexual. Muchas veces este efecto adverso quizás que no es muy frecuente, pero si el paciente, lo que sucede en pacientes del sexo masculino cuando se les indica un beta bloqueante, y me ha pasado en el consultorio de pacientes que vienen y plantean esta dificultad, ¿no?, potencial. Lo cual eso, bueno, hay que hablar con el paciente y aclararle que el riesgo es bajo, pero bueno, tenerlo presente. Y entre las precauciones, muy importante en los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque en los diabéticos lo que puede enmascarar los beta bloqueantes son los síntomas de la hipoglucemia. Sabemos que los pacientes diabéticos, aquellos que por ejemplo reciben insulina, o cualquier otra droga hipoglucemiante, corren el riesgo de en algún momento que puedan presentar un episodio de hipoglucemia, que este cuadro se caracteriza por mareos, taquicardia, paciente siente palpitaciones, sudoración. ¿Y qué sucede? Que frente a este cuadro el paciente sabe que debe consumir algo dulce rápidamente para revertir la hipoglucemia, que de no hacerlo lo puede llevar al coma y es potencialmente mortal. Entonces hay que alertar a los pacientes que uno de los síntomas que no va a tener en el caso de hipoglucemia es justamente, o que puede ser mucho menos intenso, son las palpitaciones, ya que dijimos que la respuesta en frecuencia cardíaca frente al estrés va a ser menor. Entonces hay que alertar al paciente de estos. Bien, por otro lado, sabemos que en diabéticos lo que puede producir en algunos casos también es un mayor nivel de glucemia. Hay que controlar ese dato también y evitar la suspensión brusca. Y esto de evitar la suspensión brusca es importante, ya que con el uso crónico de un antagonista beta adrenérgico lo que suele suceder es una regulación en más del receptor beta. Entonces, ante esta situación, al suspenderlo bruscamente y haber una mayor expresión de receptores, una mayor densidad de receptores a nivel cardíaco, por ejemplo, tener aumentos bruscos de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, o desarrollar algún síntoma o elevar significativamente los valores de presión arterial. Por eso hay que evitar la suspensión brusca de los beta bloqueantes. El tercer grupo de drogas, muy útil para tratar la hipertensión arterial en las embarazadas, son los antagonistas cálcicos, los bloqueantes del canal de calcio de tipo L.
Sabemos que el calcio es fundamental para la excitación-contracción a nivel del músculo liso, con lo cual habitualmente el ingreso de calcio favorece la excitación y a su vez la salida de calcio del retículo sarcoplasmático. Y esto favorece la contracción muscular. Bloquear el aporte de calcio va a disminuir el tono contráctil a nivel del músculo liso y con esto va a disminuir la presión arterial. Este grupo de drogas, los antagonistas cálcicos, se pueden dividir en dos grandes grupos. A nosotros nos interesan más que nada las dihidropiridinas. Dentro de estas, por ejemplo, la nifedipina, que la nifedipina es una droga de categoría B dentro del embarazo, y la otra droga que integra el grupo de las dihidropiridinas es la amlodipina, la cual hay que aclarar que es de categoría C de la clasificación de la FDA. Dentro de los antagonistas cálcicos también se clasifican, dijimos, por un lado como dihidropiridinas, por el otro las no dihidropiridinas, que son el diltiazem y el verapamilo. A diferencia de las dihidropiridinas, que tienen solo efecto a nivel vascular periférico, las no dihidropiridinas, el diltiazem y el verapamilo, tienen efecto cierto efecto también a nivel vascular periférico, pero también tienen efecto a nivel cardíaco. Estas drogas, las no dihidropiridinas, se suelen usar, por ejemplo, también como drogas antiarrítmicas. Y bien, dentro de las dihidropiridinas, que son las que nos interesan para tratar la hipertensión arterial en la paciente embarazada, habíamos dicho estas dos, la nifedipina y la amlodipina, con algunas diferencias. Por un lado, la vida media, que es mucho más corta en el caso de la nifedipina. La amlodipina tiene una vida media de hasta 50 horas, lo cual la amlodipina se puede dar una dosis diaria. Ambas son drogas que disminuyen francamente la presión arterial, y la gran diferencia es que la nifedipina se absorbe mucho más rápido, es mucho más liposoluble, lo cual provoca una hipotensión arterial más marcada y más rápida. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ya que uno de los efectos adversos que provoca la nifedipina, al absorberse más rápidamente y producir una caída rápida de la presión arterial, es taquicardia refleja. Y este mecanismo de taquicardia refleja es indirecto y se produce cuando los vasoreceptores a nivel carotidio, el seno carotidio, sensan una caída de la presión arterial, se produce una descarga simpática y con esto aumento de la frecuencia cardíaca rápidamente. La taquicardia refleja se ve más con nifedipina y se ve mucho menos con la amlodipina. Actualmente, desde hace varios años, existen otras presentaciones de otra forma farmacéutica de nifedipina. La original, una de las más antiguas, era la nifedipina de liberación espontánea, que producía esta rápida caída de la presión arterial. Esta droga administrada por vía oral se absorbe muy rápidamente. Era una droga que antaño existía una costumbre, ya hace muchísimos años, una costumbre de administrar, venía en cápsulas, se pinchaban la cápsula y le colocaban al paciente unas gotas de nifedipina por vía sublingual para disminuir la presión arterial. Esta práctica ha sido erradicada, ya que dijimos que es una droga muy liposoluble, se absorbe muy rápidamente y al administrarla por vía sublingual produce una caída muy brusca de la presión arterial. Y esto conlleva el riesgo de que en pacientes con cifras muy elevadas de presión arterial le disminuye la presión arterial, pero trae el riesgo aparejado de que haya un hipoflujo cerebral. Por ejemplo, en pacientes que tengan lesiones a nivel carotidio o lesiones a nivel del árbol vascular en el sistema nervioso, y entonces podrían producirle un accidente cerebrovascular, con lo cual la práctica de administrar nifedipina por vía sublingual está erradicada, no debe hacerse. Y como les decía, la nifedipina de liberación espontánea, que es era la forma farmacéutica más antigua, luego aparecieron otras como el sistema OROS o las de liberación lenta,
con lo cual la nifedipina se va liberando lentamente desde el comprimido o cápsula, y entonces se va absorbiendo lentamente y se evita ese pico rápido precoz a nivel plasmático y la caída tan brusca de la presión arterial. Y con las nuevas formas hay menos taquicardia refleja. Dentro del embarazo es una droga muy útil para tratar la hipertensión arterial. Fuera del embarazo, la nifedipina se puede utilizar, especialmente, por ejemplo, en pacientes, es ideal para pacientes mujeres jóvenes, ya que no es teratogénica. Si la paciente quisiera quedar embarazada y está tomando nifedipina, no habría problemas, pero en pacientes que tienen por ejemplo, que aparte de tener hipertensión arterial, tienen enfermedad coronaria, se ha visto que la nifedipina en algunos casos puede incluso aumentar la morbimortalidad, con lo cual la nifedipina en pacientes con enfermedad coronaria e hipertensión arterial se aconseja no utilizarla. Volviendo un minuto a los beta bloqueantes, son drogas muy útiles tanto dentro como fuera del embarazo. Los beta bloqueantes sí son útiles en paciente hipertenso y que además tenga enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. Bien, y finalmente hay otro grupo de drogas que son los vasodilatadores directos, vasodilatadores principalmente de tipo arterial. Los antagonistas cálcicos producen vasodilatación arterial y venosa, pero son principalmente vasodilatadores de tipo venoso. Los vasodilatadores directos, como el nitroprusiato de sodio o la hidralazina, son drogas que actúan produciendo vasodilatación principalmente arterial. El nitroprusiato de sodio es una droga que se utiliza en emergencias hipertensivas únicamente, siempre con un monitoreo estricto de la presión arterial, porque es una droga muy hipotensora, que se administra por vía intravenosa continua, con bomba de infusión continua, y tiene una vida media muy cortita, de muy pocos minutos, con lo cual si al paciente le cae rápidamente la presión arterial, se suspende y en pocos minutos este efecto revierte. La hidralazina se puede utilizar por vía oral, es un vasodilatador arterial directo también. El nitroprusiato está únicamente relegado para casos de emergencias hipertensivas, y la hidralazina se utilizaba en la paciente embarazada, pero actualmente sería una droga, digamos, de última elección. Se prefiere no utilizar. Este grupo de drogas lo que favorece es el aporte de óxido nítrico desde la célula endotelial hacia el músculo liso, y el óxido nítrico sabemos que es un potente vasodilatador, y el óxido nítrico va a activar a la guanilato ciclasa, produciendo GMP cíclico y favoreciendo la relajación del músculo liso. Finalmente, vamos a mencionar otro grupo de drogas con efectos antihipertensivos, que son los diuréticos. Vamos a aclarar que los diuréticos, si bien fuera del embarazo, se utilizan en general asociados a alguna otra droga antihipertensiva y son muy eficaces para controlar la presión arterial. Dentro del embarazo no se utilizan como antihipertensivos. Estas drogas, como su nombre lo dice, aumentan la diuresis y disminuyen el volumen plasmático, con lo cual son muy útiles también en el tratamiento, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca. Y sí se pueden utilizar en pacientes embarazadas que tengan, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Si no, para tratar la hipertensión, en general no son drogas utilizadas. ¿Cómo actúan dentro de esto los diuréticos? Vamos a mencionar estos dos grupos, por un lado las tiacidas, por ejemplo la hidroclorotiacida, y por otro lado los diuréticos de asa, como es el caso de la furosemida. Estas drogas tienen efectos en agudo que lo que producen es aumentar la excreción de sodio y disminuir aumentar la diuresis y disminuir el volumen plasmático, con un efecto inicial que puede disminuir el gasto cardíaco. Y con el uso crónico hay una disminución de la resistencia vascular periférica. Dentro de los efectos adversos de estas drogas
pueden producir de estos dos grupos que mencionamos, hipocalemia, disminuir riesgo de disminuir los niveles de potasio. Hay que monitorear eso especialmente al principio del tratamiento. Pueden producir aumento de los niveles de glucemia, esto especialmente en pacientes diabéticos, y aumento de los niveles de ácido úrico, entre otros efectos adversos. Y finalmente voy a hablar nuevamente del sistema renina-angiotensina, que lo habíamos mencionado cuando hablamos de beta bloqueantes. Hay dos grupos de drogas que actúan a este nivel. Uno son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y otros los antagonistas del receptor de angiotensina. El tema renina-angiotensina, recordemos que la renina, que se libera a nivel de las células yuxtaglomerulares del riñón ante distintos estímulos, como por ejemplo la caída de la perfusión renal, lo que hace esta enzima es favorecer la síntesis de angiotensina 1 a partir del angiotensinógeno. Y la angiotensina 1 es transformada por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene un potente efecto vasoconstrictor, además de favorecer la liberación de aldosterona y la retención de agua y sodio. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá dos grandes grupos, dijimos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas del receptor de angiotensina 2. Dentro de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, tenemos al enalapril, por mencionar uno, y es un grupo de drogas que se encuentran formalmente contraindicadas en la paciente embarazada. Si bien fuera del embarazo son drogas de primera elección para el tratamiento de la hipertensión arterial, ya que mostraron que en el largo plazo disminuye la morbimortalidad asociada a la hipertensión, dentro del embarazo están contraindicadas, ya que han demostrado producir varios efectos teratogénicos, como hipoplasia pulmonar, retardo del crecimiento y riesgo de muerte fetal. El otro grupo de drogas que estábamos mencionando, los antagonistas del receptor de angiotensina, del receptor AT2, como por ejemplo podemos mencionar al losartán y al candesartán. Estas drogas, que también son muy eficaces para tratar la hipertensión fuera del embarazo, en la paciente embarazada están formalmente contraindicadas. Entonces es importante, además de saber que una paciente embarazada no lo puede recibir, estar alertas cuando vamos a tratar a una paciente hipertensa que todavía está en edad fértil, ya que debemos avisarle que si va a tomar alguna de estas drogas, no puede quedar embarazada estando en tratamiento con una de estas, debe antes rotarse el tratamiento antes de buscar el embarazo, rotar el tratamiento a alguna otra droga. Para terminando entonces, recordemos. Las 4 drogas que se utilizan para tratar la hipertensión en embarazadas son la alfa-metildopa, nifedipina, labetalol. Probablemente hoy se prefiera más el uso del labetalol antes que la nifedipina. Y como última opción podemos mencionar a la hidralazina, que es un vasodilatador directo, pero que tiene varios efectos adversos y es preferible no utilizarlo. Y por último voy a mencionar el sulfato de magnesio, que no es una droga antihipertensiva, pero que sí se utiliza en pacientes con eclampsia. Y la finalidad que tiene el tratamiento con sulfato de magnesio, que se da por vía intravenosa y en unidades de cuidados intensivos, es controlar las convulsiones que presentan en las pacientes con eclampsia. Es muy importante en las pacientes que reciben sulfato de magnesio controlar, por un lado, el ritmo diurético, ya que puede disminuir el reflejo patelar, la frecuencia respiratoria y la concentración sérica de magnesio. La concentración sérica de magnesio normal está entre 4 y 8 miligramos por ciento. Si esta aumenta a más de 15, hay riesgo de que la paciente presente apnea, y si es mayor a 25, riesgo de paro cardíaco. Nada más. Muchas gracias.